43 del libro de Isaías. 43, gloria al Señor, verso 25. 43, 25 y 44, 21 y 22. Entonces lee la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice la Biblia así, 43, 25. En el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Verdad? Ahora el 44, 21 y 22 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no te olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Amén. Levante su mano y diga, yo creo esa palabra, que Dios me redimió. Como redimió a Israel, me ha redimido a mí y ha borrado mi rebelión. Y me dice hoy, vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo creo también que esa palabra Dios la envía para mí como su pueblo, como su redimido. Amén, Jesús. Amén. Qué buena es la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios envía palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Por amor, dijo el Señor en el libro de Isaías 62, por amor no callaré. Dios siempre está mandando palabra a su pueblo, porque Dios por amor sigue hablando, porque Él dice, al que Él ama, Él disciplina, y al que toma por hijo castiga y azota. Ahora vemos que entonces Dios tiene propósito con sus hijos. Y aunque Dios redime sus hijos se apartan del camino del que Él le ha llamado a que ande en ese camino, del camino en el cual el Señor quiere que ellos anden, caminando en obediencia, en fidelidad. Y como fue, vuelve a repetirse la historia. Como se hizo, se vuelve a hacer. Como pasó con ellos, pasa con esta generación. Generación va, generación viene. La tierra permanece para siempre. Y Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, sigue hablando, sigue redimiendo, sigue amonestando, aconsejando, exhortando, haciendo que el hombre regrese, que su pueblo que redimió venga a su Dios. Conseguimos entonces que en verdad Dios es el redentor. Él redime y borra nuestras rebeliones. ¿Ve? Vuélvete. Dice la Biblia, volveos a mí, volveo a mi reprensión. Proverbio 1:23 dice, volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Quiere decir que cuando el hombre se vuelve a aquella palabra que Dios le ha mandado, y en esa palabra le está amonestando, le está aclarando la confusión donde está, donde ha estado, donde ha andado. Y el hombre se vuelve del camino del error, donde ha estado, donde está, ¿verdad? El hombre se regresa a Dios, corrigiendo el error, reconociendo a Dios como el Dios que le ama, como el Dios que le corrige, que por amor no ha cesado de hablarle
de mandamiento, ordenanzas, y un poquito aquí y un poquito por allá. Y si el hombre se vuelve reconociendo que ha sido el amor y la misericordia de Dios hablándole, diciéndole, llamándole, corrigiéndole, de una y de otra manera, usando a uno y a otro. Y si el hombre en verdad reconociera eso y se vuelve a Dios, entonces Dios es amplio en perdonarle, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su pecado, el inicuo sus pensamientos, abominables, ¿verdad?, de maldad, y vuélvase a su Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarle. Ese es nuestro Dios, que siempre está hablando a su pueblo, y esto que aparece aquí es la condición de los hombres que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. El hombre tiene albedrío, el libre albedrío de hacer. Todo le es lícito, mas todo no le edifica. Todo le es lícito, mas todo no le conviene. Por tanto, el hombre debe poner freno a su manera, a su forma, que por naturaleza suele hacer, andar, vivir. Tiene que detenerse en los caminos donde han dado, donde están dando, reflexionar, porque hay camino que al hombre le parece ser camino de vida, pero al final es camino de muerte. Entonces el hombre está llamado es a oír la voz de Dios, a prestar atención a la palabra que Dios siempre tiene presente para la generación que aparezca en la tierra donde Él puso al hombre. Dios nunca ha abandonado la tierra, nunca ha abandonado al hombre, nunca ha dejado de darle testimonio, nunca. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Dios nunca ha dejado de darle testimonio. Es el capítulo 14, 16 y 17. Que Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos, pero nunca dejó de darle testimonio de su amor y misericordia, dándole tiempos buenos, cumpliendo lo que Él dijo, que mientras la tierra exista, no faltaría el invierno, el verano, el otoño y la primavera, para que el hombre aprovechara las estaciones, sembrara y segara. ¿Ven? Esparciera semilla y después recogiera mucha, haciéndole Dios brotar hierba para el ganado, hierbas buenas para ellos, que los árboles de fruta dieran buenos frutos, para que el hombre se alegrara, porque el hombre se alegra en comer y beber, ¿ve? Y que su paladar guste de eso bueno. Y Dios siempre ha dado testimonio al hombre, aún estando en su propio camino. Por eso ese es el Dios de la generosidad, el Dios que cuida de su criatura o de su creación, un Dios fiel, verdadero, que no se niega a lo que Él estableció. Son palabras o leyes justas, santas, inquebrantables. Dios cumple, Dios es fiel. Pero el hombre sigue andando por su propio camino. Y todavía el Señor le llama y le llama y le sigue llamando. Y Dios dice: mírame, ese viento que sopla te identifica que yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese aliento de vida que tú tienes te lo he dado yo. Esa lluvia la he mandado yo.
Esa nube cargada la llené yo. ¿Ve? Se movió del este al oeste porque yo le ordené. Apareció el arcoíris, míralo. Yo dije que aparecería para hacer memoria que más nunca destruiría el mundo con un diluvio. Mírame. Tiempo de invierno. Yo dije a Noé, después que cumplí la palabra que le di a Noé de destruir al hombre que había creado, aunque me dolió en el corazón, le dije, nunca faltará las estaciones, invierno, verano, otoño y primavera. Ese invierno es señal de mi pacto, de mi fidelidad, por el bien de ustedes que he creado, para que aprovecharan la sementera y pudieran sembrar y producir y tener abundancia. Lluvia para los campos, para las bestias de la tierra, para las aves de los cielos, para que se llenen los estanques. ¿Ve? Para que aprovechen al máximo. Luego el verano, para que madure, para que brille el sol y madure la siembra, las frutas, y cosechen. Véanme allí, mírenme a mí. Vuélvete pues, corrige el error. ¿Ve? Corrige el error. Regrésate de ese camino impío, de ese pensamiento inicuo. Yo seré amplio en perdonarte. Yo te redimí. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Imagínense eso, hermano. Ese es por amor, ese es nuestro Dios. Ese es el Salmo 65, el Dios de la generosidad, generoso, amplio en su corazón. El Dios que está comprometido en su palabra con lo que Él creó, con la criatura más pequeña e insignificante de la tierra. Dios fiel. A ninguna deja sin darle un sustento, un abrigo, conforme a la naturaleza que Dios ha puesto en cada criatura, en cada vida, en cada cosa que Él creó. Entonces el Salmo 104 nos habla, Dios cuida de su creación. Y nosotros somos la creación más elevada entre todas las cosas creadas. El Señor dijo, ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo, que las bestias del campo, que los lirios de las aguas? ¿Verdad? Cuando dijo que no se afanen por lo que han de comer, beber, vestir. Porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mira las aves de los cielos, las bestias de los campos, los lirios. Vean, yo alimento las aves de los cielos, no trabajan. Los lirios del campo, dijo el Señor, en las aguas, no cosen, no tejen, no hilan. Yo la he visto. ¿No valéis vosotros más que ellas? Entonces conseguimos que tenemos mayor valor, mayor aprecio, mayor estima, mayor consideración. Entonces eso tiene que darnos confianza para nosotros aprender a vivir una vida de agradecimiento, una vida de gozo y de alegría, una vida de una total entrega, una total seguridad. ¿Verdad? Una total confianza que en los brazos del Señor estamos seguros. En el seno del Señor. ¿Ve? Hermanos, estamos tan comprometidos hoy al nosotros decir que el Señor es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor, que Dios es nuestro Padre. Estamos comprometidos a someternos a su autoridad que hay en la palabra.
y descansar plenamente, ciegamente, como ese bebé, como esa beba que se rinde y tiene toda seguridad, confianza en naturaleza que Dios puso a los brazos de su madre, en el seno de su madre. Entonces Dios nos está llamando a mayor confianza, a mayor entrega, a mayor seguridad. Y no dudar, no desconfiar. Porque Él borra tus rebeliones por amor a Él mismo. ¿Ve? Él borra tus rebeliones, mis rebeliones por amor a sí mismo. Pablo describe eso cuando en el libro de los Efesios, en el 1, 4 al 10, Pablo dice que es propósitos eternos. Y fue beneplácito de Dios que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo en la tierra. Dios tuvo complacencia. Entonces, de tal manera que Dios te llama a confiar. Dios te llama a confiar. Ahora dice la Biblia que hay algo que viene de arriba y entra dentro de ti y te da confianza. No hay incertidumbre, no hay desconfianza, no hay inseguridad, que es la sabiduría, el cual es el Señor. Entonces, para que el hombre tenga esa confianza, esa plena seguridad, el mismo Señor viene a él. Porque Dios le gusta eso. Dios le gusta que sus hombres, su pueblo, sus mujeres tengan confianza. Entonces el Señor mismo viene a entrar dentro de la persona y asegurar a ese hombre, anclarlo en esa palabra de que ahora yo que he hablado estoy presente. Yo que he hablado he venido, he bajado. Yo que he hablado y he prometido, ahora, por tú creerme, aquí estoy. Hermano, Dios tiene cuidado. Ve cuando hay una parte que dice la Biblia, cuando Dios llama a Moisés, y Dios manda a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, y el Señor está hablando a Moisés de la misión, de lo que va a hacer. El Señor le dice aún a Moisés que iba a poner gracia en las hebreas delante de las egipcias para sacar las hebreas bendecidas. Yo tendré cuidado de ellas para que no salgan al desierto con las manos vacías, para que lleven por el desierto donde van a caminar conmigo aquellos enseres, aquellas cosas que necesiten para sus hijos, para sus hijas. Y Dios tuvo cuidado de eso. Dice la Biblia que el Señor sabe nuestras debilidades, nuestras faltas de algún bien. El Padre sabe de qué tiene necesidad. Y Dios conocía la debilidad de ese pueblo. Y Dios sabía que iba a haber una exigencia del pueblo y la debilidad de aquellas mujeres como femenina o como la parte frágil, que es la mujer, como el vaso frágil, ¿verdad? Como el vaso frágil y como el corazón de una madre que iba a caminar por un desierto, iba a desear tener un abrigo para su hijo, para su hija. Iba a necesitar, iba a anhelar algún ensere, como dice, alguna cobija
alguna cosa que lo ayudara al abrigo, al refugio, en las tiendas donde iban a vivir. Y Dios, sabiendo todo eso, la Biblia dice que Dios le habló anticipadamente a Moisés: yo me encargaré de esto. Por eso es que antes que pidamos, Dios sabe de qué tenemos necesidad. El llamado de Dios, hermano, ya Dios ha tomado todo de antemano. Ya Dios tiene todo preparado. Por eso la Biblia dice que Dios es el buen pastor, que nos pastorea, que nos apacienta, ¿ve? Que nos da abundancia. Dios tiene cuidado de vosotros. Echa la ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti y de mí. Deje el afán, no te afanes, no nos afanemos por lo que ha de comer, beber o vestir, porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pidan. Los gentiles, los que no me conocen, se afanan por todas estas cosas, pero cuando nosotros conocemos al Señor, no debemos afanarnos por las cosas de que ha de comer, beber o vestir, o calzar, o por algún bien que necesite en casa. ¿Ve? Por nada esté afanado. Sea conocida vuestras peticiones, vuestros anhelos, deseos, en oración, en súplica y ruego. Debemos pagar un precio en oración. Porque allí la Biblia dice que Dios, sabiendo la debilidad de aquellas madres, del vaso frágil de la mujer, pondré gracia en las hebreas delante de las egipcias, y la sacaré de Egipto enriquecida. Y dice que cuando aquella noche, después de la muerte, del último juicio, la muerte del primogénito, entonces dice que Dios puso una gracia en esas mujeres, y las egipcias se despojaron de todo lo que tenían. Y las hebreas le decían: necesito que me dé ese huevo de vajilla, necesito esa taza, necesito ese jarrón, necesito ese vaso, esa tinaja, ese cántaro, y carga, y carga. Aquellos enseres, sábanas, ¿ve? Ungüentos, perfume, y toda clase de oro, joya, plata, de todo tipo, prenda. Mire esto: calzado, cintos. El Señor sabe, hermano. Entonces nosotros hemos creído al mismo Dios. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer y por los siglos. Dios no se cambia, no se muda, no tiene variación. El Dios de los hebreos, de los israelitas, de los judíos, como pueda usted entender, es el Dios de los gentiles. Ese es el Dios que nos llamó. Entonces, vamos a tomar esta palabra que nos brinda confianza. Por nada estemos ansiosos. No dejemos que la ansiedad nos gane. Echad vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Dios que cuida de su creación, de su criatura. El Dios generoso, que antes que tú pidas, Él ya sabe. Ahora, Él sabe que tú necesitas más. La Biblia dice que tú debes pedirlo, y debes pedir en oración, con súplica, delante del Señor, para que sea el Señor que apruebe. Porque hay cosas que nosotros nos afanamos y queremos, y así dicen no. Y si insistimos y nos afanamos sin pedir en oración, sin pedir en súplicas y ruego, ¿qué puede pasar? Que puede Dios soltarte a ti o a mí. Si Dios no ha hablado y no ha dicho no, no,
Y nosotros queremos sí, sí, sí. Entonces Dios dice, anda pues, si eso es lo que tú quieres. Por eso debemos ponerlo todo en oración, en súplica delante del Señor. Y ser perseverante hasta que Dios nos hable o nos dé una respuesta. Ahora, si Dios no habla y nos da una respuesta y dice no, es no. Si Dios nos habla y nos dice sí, es sí. Ahora, si Dios no ha hablado, siga orando. Si Dios no te ha dado un señal, no te ha hablado ni por Tumín ni por Urín. Si Dios no te ha hablado en sueño, en visiones nocturnas. Si Dios no te ha hablado en una lengua interpretada o en una ciencia, o Dios no te ha dado una palabra que tú has podido ver que es Dios diciéndote, aclarándote las cosas, usted siga orando. Siga orando por el asunto que usted tiene, por lo que usted está, como dice, en proyecto, hasta que Dios dé una respuesta. Pero si ya Dios aclaró y dijo no, usted debe entonces desistir de eso y ya no orar más por eso. Debe abandonar esa oración por eso. Porque si no, entonces Dios puede soltarte a tu voluntad y decir, bueno, como tú quieres, yo no la apruebo, pero tú estás insistiendo, ve a hacerlo, pues. Entonces entramos en una voluntad permisiva. Y es lo que hablamos, que la voluntad permisiva es misericordia, no es justicia. Corremos peligro, porque no fue del agrado de Dios, sino que nosotros insistimos y quisimos y seguimos y pedimos, Señor, Señor. El Señor entonces dice, bueno, eso es lo que tú quieres, te voy a entregar. Pero cuando es justicia, voluntad perfecta, hermano, tenemos todo el peso de la gloria de la ley de Dios a nuestro favor. Le vamos a dar orden a las cosas que se nos presenten delante. Vamos a poder tener una actitud y una manifestación de Dios sobrenatural con nosotros, que va a suceder como Josué, cuando Josué le dice al sol, detente, y tú, luna, párate. El sol se detuvo, la luna se paró, porque estaba en la voluntad perfecta. Entonces es necesario que hoy podamos tener esa confianza. Ahora, el Espíritu del Señor, la sabiduría que es el Señor, cuando viene a nosotros nos da seguridad. Y Dios quiere que su hombre tenga seguridad. Cuando Dios llama a Moisés y lo envía, Moisés tenía desconfianza. Pero yo soy esto. Ellos no me van a creer que tú me apareciste. ¿Qué le digo? ¿Quién me apareció? ¿Cómo es tu nombre? Anda, y cuando haya sacado el pueblo, mi pueblo de Egipto, te será por señal que yo me he aparecido, que yo te hablé, que yo te mandé. Y Moisés no quería, entonces Dios tuvo que asegurarse que tiene en la mano una vara. Tírala al suelo. Se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés huía, entonces el Señor le dijo, tómala por la cola. El Señor se estaba asegurando de Moisés, porque no le convenía, no edificaba mandar a un hombre en una misión con desconfianza, con inseguridad. Entonces Dios lo prepara. Mete tu mano en el seno, sácala, leprosa, vuelve a meterla, le tiene que dar señales, asegurar a su obra. Cuando Dios manda a Gedeón a la guerra, Dios tiene que darle señal a Gedeón. Gedeón también está desconfiado, también le falta seguridad. Entonces Gedeón dice, Señor, si en verdad tú me has llamado a esto y en verdad me he entregado los madianitas en mis manos para yo hacer venganza y librar a mi pueblo, te voy a poner este vellón en esta noche
Y si todo alrededor se empapa y el vellón está seco, Señor, este será una señal de que tú me has aparecido y me has enviado. Entonces el Señor le da esa señal y entonces todavía Gedeón dice, bueno, Señor, ahora voy a poner vellón, que el vellón sea empapado y todo lo demás seco. Al contrario. Y tuvo que pedirle y Dios se lo dio. Porque es que Dios quiere que tú tengas seguridad. Entonces, una de las cosas que tú debes pedir y yo debo pedir, nosotros debemos pedir, es seguridad de que Dios nos ha llamado, de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha liberado, de que Dios está con nosotros, de que Dios aprueba lo que tú le estás pidiendo o lo que le ha pedido. Y cuando tú tienes la señal, entonces tú puedes andar con pecho erguido, con paso firme. Tu oración no va a ser de dos pensamientos. Tú no vas a estar pensando entre dos cosas. Tú tienes un pensamiento firme. Tu oración es eficaz. Tu oración tiene, hermano, poder. Tu misión a la que Dios te ha llamado, donde tú ejerces, tiene, hermano, conquista, victoria. Eso es algo que Dios quiere y de cierto, en verdad, que la Biblia no puede ser, como dice, quebrantada en esa palabra. Que si tú le pides a Dios estas señales en tu llamado, en tu ejercicio de fe, Dios te lo tiene que dar. Si tú le pides a Dios la señal respecto a lo que tú le estás pidiendo a Dios, en que Dios lo apruebe o te confirme si lo desaprueba, de cierto que cuando el hombre entra en esta oración porque quiere asegurarse que eso sea aprobado por Dios, que sea la voluntad de Dios, Dios le va a hablar a ese hombre, Dios le va a hablar a esa mujer. Dios necesita seguridad en su pueblo para que pueda salir a pelear y conquistar a su enemigo. Porque Dios no te llamó a ser un derrotado, un fracasado. No, Dios te llamó a ser un victorioso, un vencedor, hermano. Por eso es, enfócate y enfoquémonos siempre a pedir confirmación en las cosas que anhelamos, en lo que pedimos, respecto al llamado, respecto al ministerio, al oficio de ser un hijo de Dios, de ser miembro de su cuerpo o de ser uno de los pequeños que está dentro de su casa, que pertenece al pueblo de Dios, de los elegidos de Dios. Y Dios se va a encargar de asegurar el llamado en ti. Dios, ese es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Como fue con ellos, será con nosotros. Como hizo allá, hará con nosotros. Entonces, confiemos en la palabra. De cierto que Dios tiene que asegurar. Hay Santo Tomás, como dicen, que si no ven, no creen. Entonces el Señor también tiene cuidado, porque el Señor había resucitado. Le dijeron a Tomás, y Tomás dijo, si no veo con estos ojos, y si no meto mi dedo en el costado, no creeré. Y el Señor sabía, nadie se lo había dicho al Señor. Y el Señor bajó ese día y estaban todos reunidos, sentados, dice, dentro. Y él pasó sin abrir la puerta y dijo, paz. Y dijo, Tomás, vení, mete tu dedo aquí. Mira mis manos. Y todavía Tomás dudaba. Él dudaba, y Dios se asegura de que su hombre no dude. Y dice la Biblia que entonces todavía Tomás metió su dedo, vino, se acercó y miró las marcas en las manos. Y estaba todavía dudoso, y el Señor dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron pescado y pan acostumbrado. La señal de la identificación, como él se había identificado cuando estaba con ellos. Y dijo, comió, y dice la Biblia que le dijo, tocame.
Porque un espíritu no tiene hueso. Soy yo. Entonces Dios se asegura de nosotros, hermanos. Dios no quiere que andemos acobardados, inseguros, dudando. No, Dios no quiere eso. Por eso es que Dios está llamando a una fe perfecta, a una total convicción de la resurrección del Señor por amor a nosotros, y de aquella palabra que Él dijo que no nos dejaría, no nos desampararía, que estaría con nosotros todos los días, y que no temamos. Él está con nosotros. No estamos solos, estamos rodeados de ángeles. Entonces, tú quieres tener esa confianza, deja que el Espíritu Santo venga a tu vida. Deja que el Señor venga y se asegure en ti y en mí. Y después que tú hayas tenido la señal que Dios te haya dado, la que tú hayas pedido, Tomás pidió que si no lo viera con estos ojos y metiera mi dedo, y el Señor dijo, bueno, esto es lo que tú quieres. Me apareció el Señor con esa señal. Y eso es bueno, porque algunos pidieron otra señal y el Señor dijo, la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Gedeón le pidió la del vellón, el Señor le dio la del vellón. Amén. Moisés estaba dudando y el Señor le dijo que tiene la mano, la vara, pues. Le dio la señal de la vara, mete tu mano en el seno. Entonces depende de tu fe también, tu anhelo en la cual tú quieres que Dios se manifieste y te dé señal. Pero lo importante es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Y algo que nos puede dar convicción, convencernos, es que si pedimos señal para poder andar confiadamente, sin duda, Dios nos la va a dar, hermano. Porque Dios no quiere la incredulidad. Y apareció el Señor y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Quiere decir que Dios no quiere la incredulidad. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces Dios se asegura de nosotros. Dios quiere que tú andes con paso firme. Dios quiere que tú ores y ores con toda confianza. Dios quiere verte con ese espíritu de dominio propio, de poder. Dios quiere verte, hermano, como cuando Elías se recostó allá, esperar su turno. Él sabía que su Dios respondía con fuego y que no le fallaría. Amén. Entonces, con esta palabra, queridos amados hermanos, vamos a cerrar esta noche. Pero de cierto, si tú vienes al Señor con esa convicción de que Dios te va a dar señal, te la va a dar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso alegre, con gozo. A su nombre. Amén. Póngase de pie, te doy este testimonio terminando. Estando yo en Guayana, una noche, yo pasé por una prueba tremenda en Guayana. Por unas. Y en una de las pruebas que yo pasé, ¿sabe qué pasó? Yo le pedí esa noche al Señor, Señor, dame la señal de tu gran amor. Que una vez más, Señor, tu amor es tan grande que tú me redimes mi desobediencia, mi pecado. Oh Señor, que tú me amas, hermano. Y aquella noche el Señor pasó como cuando Moisés le pidió al Señor que quería ver su rostro, ¿verdad? Que le bastaba ver su rostro. Y el Señor no verá mi rostro. Yo pasaré y pondré mi mano, te pondré en la peña y pasaré y verá mi espalda. Y aquella noche yo le pedí al Señor y estaba esperando, y de repente pasó el Señor vestido de blanco al lado mío, y cuando pasa me pone la mano.
medio aquí voy. Y yo lo vi pasar. Gloria a Dios. Me es alabanza el Rey. A su nombre. Aleluya. Hermano. Y cuando pasaba, yo gemía, hermano. Yo gemía. Y rompí en un grito, pero era de llanto y de alegría, sabiendo que Él me estaba diciendo: aquí estoy, yo te amo. Tu petición es concedida. Ese es nuestro Dios. Él te ama. Crea ciegamente. Si se lo pide, te lo va a dar, pero pida con fe. Levante su mano al cielo en esta noche y dígale al Señor: Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, porque tú das la señal. Aquel que te pide con fe, aquel que pide creyendo que tú le darás una señal. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Oh Dios, vuélvase el hombre a su Dios, aquel que le redime por amor a sí mismo, que borra sus rebeliones. Vuélvase a su Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarle. Y pasa el Señor y se deja ver conforme a como le pida. Se manifestará para ti y te confirmará, porque Él quiere asegurarse en ti para que vayas a conquistar, para que pelees y gane en la batalla. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.